Hola a todas, bienvenidas un día más. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os interesa y sobre el que habéis pensado a lo largo de todo el embarazo, que es el momento del parto. Con respecto al parto, hoy vamos a hablar de cuándo se produce, vamos a hablar un poco del miedo al parto, de las etapas que tiene, de cuándo debemos acudir a urgencias, aprenderemos a diferenciar las contracciones y hablaremos un poco más de la importancia del contacto piel con piel, aunque este tema lo trataremos con más en profundidad cuando hablemos de los cuidados del recién nacido. Con respecto a cuándo se produce el parto, ojalá lo pudiéramos saber con seguridad, pero el bebé decide cuándo está preparado para nacer. Aproximadamente lo que sí que sabemos es que a partir de la semana 37 consideramos que los bebés son a término. Esto quiere decir que los bebés están lo suficientemente maduros como para poder nacer. A partir de la semana 37 en cualquier momento. Generalmente la mayoría nacen en torno a la semana 40. La semana 40 o el día que cumplís 40 semanas es lo que llamamos la fecha probable de parto, que lo tendréis en vuestras cartillas del embarazo. También lo podéis ver como FPP. Y es el día que hacéis la semana 40. No quiere decir que vayan a hacer ese día, pero sí más o menos en torno a esa fecha. El miedo al parto es un sentimiento muy común en la mayoría de las mujeres. Este miedo se debe sobre todo a un miedo al dolor, miedo a lo desconocido, el miedo a una experiencia nueva, el miedo a no ser capaz, y muchas veces está motivado también por historias que nos cuentan, porque generalmente cuando la gente nos cuenta la historia de su parto, muy pocas veces nos cuentan que se le dio muy bien, que fue rápido, que no le dolió, que todo fenomenal. Eso no suele ser lo habitual. Siempre nos cuentan partos muy largos, muy dolorosos y con muchos, digamos que nos lo ponen todo como muy negro. Pero lo cierto es que la vivencia del parto es una vivencia única y es una vivencia personal. Lo más importante durante el embarazo es prepararnos para este momento. Y prepararnos de muchas maneras. Es informarnos sobre el parto, leer sobre este momento, informarnos sobre dónde vamos a dar a luz, qué procedimientos son los que se llevan a cabo allí, saber por qué se realizan esos procedimientos, y cuanta más información tengamos, más podremos controlar a nuestra mente y de esta manera concienciarnos de que por supuesto que podemos hacerlo, de que el cuerpo de la mujer está perfectamente preparado para poder dar a luz como lo hemos ido haciendo durante miles de años. En cuanto a las etapas del proceso de parto, las he dividido como las veis en la pantalla, pero realmente puede ser un poco difícil diferenciar entre unas fases y otras. Cuando hablamos de pródromos de parto, es una etapa que tiene una duración muy indefinida. Hay mujeres que pueden estar horas y hay mujeres que pueden estar días. Esta etapa se caracteriza porque empezamos a tener contracciones que son más dolorosas que las que veníamos teniendo al final del embarazo. A veces no son dolorosas, sino que empiezan a molestarte más, notas que la barriga se te pone dura con más frecuencia, pero son contracciones muy irregulares. Son irregulares en cuanto a cuántas contracciones tenemos, la duración de las contracciones también es diferente, tampoco nos duelen todas igual. Puede ser que tengamos a lo mejor 1 hora o 2 horas en las que tienes contracciones irregulares pero que vas teniendo todo el rato y de repente se pasa y hasta el día siguiente o hasta los 2 días no vuelves a tener contracciones. Entonces es un periodo de tiempo muy irregular. Lo que nos dice el empezar a notar estas sensaciones es que el momento del parto se está acercando y el cuerpo se está empezando a preparar para ese momento. No quiere decir que el parto se vaya a desencadenar en un futuro próximo o en un futuro inmediato. No lo podemos saber. Simplemente que el cuerpo está preparándose. Cuando las contracciones empiezan a ser más regulares, empezamos a hablar de fase latente de parto. La fase latente sí que es más inmediatamente anterior al ponernos de parto propiamente dicho, y entonces aquí las contracciones serán más regulares, no solo en el tiempo, en plan cada 15 minutos, luego cada 10, luego cada 8, sino que además estas contracciones
irán cada vez durando un poquito más y la intensidad de la contracción también irá en aumento. En este periodo las contracciones no se paran. No hay momentos en los que tengo contracciones cada 5 minutos y de repente tengo cada 10 minutos y luego tengo cada 15 y luego vuelvo a tener cada 8. No. Cuando nos estamos poniendo de parto, las contracciones nunca van a menos. Siempre serán más frecuentes, más largas y más intensas. Generalmente en este momento, o a veces también puede pasar en la fase de pródromos de parto, pero generalmente es en la fase latente, hay mujeres que pueden expulsar el tapón mucoso. Esto puede generar dudas, pero realmente no tiene una importancia fundamental. El tapón mucoso es un conjunto de secreciones que se van acumulando a lo largo del embarazo en la zona del cuello de útero de tal forma que lo cierran, lo sellan, como si fuera el cuello del corcho en una botella. Cuando empezamos a tener contracciones y esas contracciones empiezan a producir modificaciones en el cuello del útero, esas modificaciones pueden hacer que se abra un poco y al abrirse un poco ese tapón sale. El tapón, lo que veremos, si es que lo veis, porque tampoco todas las mujeres se dan cuenta de este evento, lo que se ve es que se expulsa, veis como en la braguita, como una colección de secreción, como si fuera una especie de moco más abundante de lo habitual, que puede llevar alguna hebra más rosita. Puede ser que si lo veis, lo veáis solo una vez o que lo estéis viendo durante varias veces que vayáis al baño, pero como os digo, es solamente un indicador más de que el cuello del útero está sufriendo modificaciones y de que el momento del parto se aproxima, pero tampoco nos da más información. En cuanto a la rotura de bolsa, voy a hablar aquí, aunque no necesariamente se produce en esta fase del parto, se puede producir en cualquier fase. ¿Vale? La rotura de la bolsa se puede romper de dos maneras. Puede haber una fisura, que es como si dijéramos que tiene un arañazo y va goteando, o puede ser una rotura franca, como cuando salen las películas que ves salir un montón de agua. Cuando hay una rotura franca de bolsa y se rompe, no hay duda, ¿vale? Porque sale un montón de líquido, sale de repente y una vez que comienza a salir ya no deja de salir. Entonces ahí no dudamos de si hemos roto la bolsa o no hemos roto la bolsa. Cuando lo que se produce es una fisura, podemos tener más dudas. La fisura lo que quiere decir es que se hace como una especie de arañazo en la bolsa, con lo cual el líquido va a ir saliendo poco a poco. Lo que notaremos es que la ropa interior, las braguitas, las tenemos mucho más húmedas. Sobre todo si hacemos algún esfuerzo, como por ejemplo si cogemos unas bolsas, si tosemos, todo lo que sea aumentar la presión de la zona abdominal va a hacer que salga más líquido. En cuanto al color de las aguas, tradicionalmente el color del líquido amniótico generalmente es un color transparente. Si en lugar de ser un color transparente fuera un color más tirando a verde, más verdoso, es lo que se llama que las aguas están sucias o aguas meconiales. Lo que quiere decir es que el bebé se ha hecho caca dentro del útero, dentro de la bolsa. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, siempre que rompamos bolsa o sospechemos que hemos roto la bolsa, tenemos que acudir a urgencias, ¿vale? Al hospital, aunque ahora hablaremos un poquito más de cuándo tenemos que acudir. Si nos imaginamos que el globo es el útero y la parte de abajo del globo, el cuello del útero, podemos ver en la imagen, que nos va a resultar mucho más fácil de entender, cómo a lo largo del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, vamos teniendo contracciones, vamos notando la barriga dura, pero no producen modificaciones en el cuello. Cuando llega el momento del parto, las contracciones son mucho más intensas. La cabeza del bebé empieza a apoyar y eso hace que el cuello del útero se vaya borrando. ¿Lo veis? Que se queda más pequeño. Cuando continuamos teniendo contracciones, llega un momento en el que el cuello del útero desaparece del todo y entonces comienza la dilatación. ¿Vale? En definitiva,
El proceso del parto es un proceso largo. Es un proceso largo en el que primero el cuello del útero se tiene que borrar, que es lo que decimos que se hace muy finito hasta que desaparece, y una vez que ya está borrado, que está finito, comienza a abrirse y entonces comenzamos con la dilatación. A veces, sobre todo en mujeres que han tenido ya hijos antes, este proceso se puede dar a la vez, o sea, se puede ir a la vez borrando el cuello y dilatando. Pero para que lo entendamos, yo creo que es más fácil visualizar que primero se tiene que borrar el cuello y después ese cuello empieza a abrirse. ¿Cuándo vamos a acudir a urgencias? Cuando tengamos un sangrado, ¿vale? Si tenemos fiebre de más de 38 grados. Si sospechamos que hemos roto la bolsa. En el caso de sospechar que hemos roto la bolsa, no es una urgencia de salir corriendo, ¿vale? Si rompemos la bolsa, nos fijamos en qué hora es para que luego sepamos cuánto tiempo lleva la bolsa rota, porque eso sí que nos lo van a preguntar en el hospital, y nos da tiempo a darnos una ducha, coger la bolsa que teníamos preparada y desplazarnos hasta el hospital. También acudiremos a urgencias en caso de no notar al bebé. Si tenemos la sensación de que hace mucho rato que no notamos al bebé, antes de ir a urgencias lo que haremos es comer algo, sobre todo algo dulce, pues algo de chocolate, alguna galleta, y tumbarnos del lado izquierdo. Y esperamos un ratito. Generalmente la mayoría de los bebés, cuando hacemos esto, empiezan a moverse. Si aún haciendo esto no notamos que el bebé se mueva, acudiremos a urgencias. Y por supuesto, si tenemos contracciones regulares y dolorosas. Cuando estamos en fase activa de parto, esto es lo que llamamos estar de parto, propiamente dicho, ¿vale? Este estar de parto es a partir de los 4 centímetros, 4 o 5 centímetros de dilatación, ¿vale? A veces podemos tener contracciones regulares durante un tiempo y todavía no alcanzar los 4 centímetros de dilatación. Es lo que llamamos el periodo anterior que hemos estado hablando, ¿vale? A veces las mujeres pueden ir a urgencias sin estar de parto, simplemente porque tienes contracciones regulares y luego llegas a urgencias, cuando te exploran la dilatación, no estás de parto, no tienes nada de dilatación, el cuello no está borrado y puede ser que te manden de nuevo a casa, ¿vale? Esto es porque en sala de dilatación ingresamos generalmente a partir de los 4 o 5 centímetros. Cuando estamos en esta fase, las contracciones son regulares, son más largas y sobre todo son más dolorosas. En esta etapa generalmente las mujeres solemos entrar en una fase como más de interiorizar, más introspectiva, no nos apetece mucho hablar, sino que estamos centradas en el proceso y en lo que estamos viviendo. Este es el momento ideal para acudir al hospital, ¿vale? Cuando ya estamos de parto. Pero como es muy difícil saberlo, pues al hospital acudiremos siempre que tengamos contracciones regulares durante por lo menos 1 hora y media y que esas contracciones sean dolorosas y sobre todo que notéis que las contracciones van a más, ¿vale? Durante esta fase, la fase activa de parto, que va de los 4 centímetros hasta los 10 centímetros, que es la dilatación completa, irán en el hospital, irán midiendo la dilatación a través del tacto vaginal, ¿vale? El tacto vaginal es simplemente introducir los dedos en la vagina para palpar el cuello del útero y ver cómo de abierto está, ¿vale? Cuando ya no notamos el cuello del útero y solo al introducir el dedo solo notamos la cabeza del bebé, ya decimos que estamos en la dilatación completa. Y cuando estamos en dilatación completa, pasamos a fase de expulsivo, la siguiente fase del parto. Con el tacto vaginal no solo se mira la dilatación, sino que también se mira la altura del bebé,
¿vale? Esto quiere decir, como la cabeza del bebé tiene que ir bajando, no solo es importante saber de cuánto es la dilatación, sino también saber si la cabeza del bebé está muy bajita o está todavía alta, ¿vale? Cuando la cabeza del bebé está muy alta o está alta, aunque tengamos la dilatación completa, todavía falta bastante tiempo de parto, porque hay que darle tiempo a que el bebé vaya bajando. Entonces es lo que llamamos la fase pasiva del expulsivo, ¿vale? Es una fase en la que seguiremos teniendo contracciones regulares, contracciones más largas y contracciones más intensas, y todavía no empezaremos a empujar porque le daremos tiempo a que la cabeza del bebé se vaya colocando y vaya bajando. Cuando la cabeza del bebé ya está muy bajita, generalmente notaréis una sensación de presión muy importante, notaréis ganas de empujar, notaréis que al empujar os alivia el dolor, y entonces entramos en lo que es la fase activa del expulsivo, la fase de empujar propiamente dicho, ¿vale? En esta fase no hay que empujar sin control y sin ningún motivo. Hay que empujar cuando tenemos contracción. En el momento en el que no hay contracción, no hay que empujar, hay que intentar relajarse, respirar profundamente para oxigenarnos bien y oxigenar bien al bebé, y esperar a la siguiente contracción. Y con la siguiente contracción volveremos a empujar. Si no tenéis epidural, vuestro propio cuerpo os irá indicando cuándo tenéis que empujar. Si tenéis la epidural, pues tendréis a alguna matrona o algún obstetra que os irá indicando cómo ir haciendo los pujos. Cuando el bebé está muy próximo a salir, decimos que el bebé está coronando, porque ya se le ve una parte de la cabeza. Entonces es un momento en el que la zona del periné podéis notar que es una sensación como de quemazón, como de que arde, porque todos los músculos de la zona se están estirando al máximo. Una vez que una vez que notáis eso, hay que seguir empujando. Y una vez que ya sale la cabeza del bebé, el resto del cuerpo suele salir sin muchos problemas. Y una vez que tenemos el bebé fuera, queda la última fase, que es la fase del alumbramiento. El alumbramiento es la salida de la placenta. La salida de la placenta hay veces que es casi a la vez que el bebé, pero generalmente tarda un tiempo y puede tardar hasta media hora. La salida de la placenta no duele. Tener en cuenta que si ha salido un bebé con lo grande que es, la placenta es muchísimo más pequeña, es mucho más blandita, es mucho más moldeable y no lo vamos a percibir como una sensación dolorosa. Así que podemos notar que seguimos teniendo contracciones hasta que esa placenta sale. Para hacer un resumen de las características de las contracciones en cada momento, ¿vale? En la fase de preparto, las contracciones comienzan siendo irregulares, se perciben como una molestia, sobre todo en la zona lumbar, como una sensación de que te va a bajar la regla. Conforme se va acercando el parto y vamos entrando a las primeras etapas de parto, antes de llegar a los 4 centímetros, notaremos que estas contracciones se van haciendo más regulares y más dolorosas. Y sobre todo la sensación de que no para, de que siempre va a más. Cuando ya estamos de parto, en fase activa de parto, las contracciones siempre van a ser regulares, tanto en el tiempo como en la duración de la contracción y en la intensidad de la contracción. En todo caso, sí que podremos notar que conforme va avanzando el parto, las contracciones duran un poco más y son más intensas. Y aquí las contracciones generalmente sí que se perciben como una sensación dolorosa. Y cuando ya no estamos en el expulsivo, las contracciones siguen siendo igualmente regulares. Es la fase en la que las contracciones son más largas y se caracteriza sobre todo por una sensación de presión y por muchas ganas de empujar. Y al empujar se nota una cierta sensación de alivio de ese dolor. Una vez que ya ha nacido el bebé, que es un momento que seguro que todas estáis deseando, es importante, y es una práctica muy frecuente hoy en día, el instaurar el contacto piel con piel.
El contacto piel con piel es, como su propio nombre indica, poner el bebé en un contacto estrecho, piel con su madre. ¿Vale? Esto tiene muchísimos beneficios, tanto para el bebé como para la mamá. Al bebé le aporta una sensación de calma, ayuda a que se regule su frecuencia cardíaca, nos ayuda a regular su temperatura, nos ayuda también a regular sus niveles de azúcar. Además, favorece el inicio del vínculo entre la mamá y el bebé. Este contacto debe hacerse siempre en un ambiente que esté caldeado para que el bebé no pierda frío. Cuando nace el bebé, como nacen mojados, sí que es importante que, aunque lo pongan en contacto con la piel de la mamá, secarlo todo lo posible, y en la mayoría de los sitios se les pone también un gorrito para evitar que pierdan calor por la cabeza. El ponernos al bebé encima nos favorece que podamos iniciar la lactancia materna desde el mismo momento en el que nace. Y el hacer esto también hace que se segregue más oxitocina, que va a ayudar a contraer el útero, y cuanto más contraído esté el útero, menor es el sangrado durante el posparto, con lo cual es también un beneficio extra para la mamá. En el caso de que por cualquier circunstancia el bebé tenga que ser chequeado por el pediatra, lo principal es que sea valorado por el pediatra, y una vez que el pediatra nos dé el visto bueno y nos diga que está todo bien, si es posible, pues ponerlo en contacto piel con la mamá. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa no ha quedado claro o hay algún tema que no hemos tratado, me lo podéis hacer llegar, y voy a hacer un segundo vídeo sobre el parto, donde vamos a hablar más en profundamente de la epidural, de las técnicas de analgesia, de cómo manejar el dolor, de la cesárea. Pero digamos que este vídeo es centrándonos un poco en un parto completamente normal, en el que todo va dentro de lo que se considera fisiológico.